Los métodos de estudio indirecto. Otros métodos indirectos son el estudio de meteoritos. Los meteoritos son fragmentos rocosos del sistema solar que proceden principalmente del cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter. Estos asteroides, cuando se desvían de su trayectoria, pueden impactar contra la superficie terrestre, y es lo que conocemos como meteoritos, mientras que otros se desintegran al acceder a la atmósfera, y los podemos llegar a observar de noche, recibiendo el nombre de estrellas fugaces. Todos estos cuerpos celestes tienen la misma edad que la Tierra, porque todos ellos se originaron al mismo tiempo, durante la formación del sistema solar. De hecho, se cree que el cinturón de asteroides es un remanente de un planeta que nunca llegó a formarse. Siguiendo este razonamiento y considerando que todo el sistema solar debe tener un origen bastante común, la composición de la Tierra debería ser bastante similar a la de los meteoritos. Así pues, el estudio de la composición de estos fragmentos rocosos puede revelarnos información interesante sobre la naturaleza de los materiales que componen el interior de la Tierra. En este sentido, dependiendo de la composición química de los meteoritos, estos se han catalogado en sideritos. Estos meteoritos están compuestos exclusivamente por hierro y níquel. Se cree que el núcleo interno terrestre puede tener una composición similar a estos meteoritos. Siderolitos. Estos meteoritos están formados por hierro y silicatos metálicos. Se cree que el núcleo externo e incluso parte del manto inferior terrestre pueden tener una composición similar a los siderolitos. Condritas. Estos meteoritos están constituidos por silicato de magnesio, como las peridotitas del manto. Por eso se cree que estos meteoritos pueden ser bastante semejantes al manto. Y las acondritas. Estos meteoritos están formados por silicatos de hierro, calcio o magnesio, componentes que encontramos en la corteza terrestre, semejantes por lo tanto a la parte más externa de la Tierra. Métodos geotérmicos. La Tierra emite calor desde su interior, originando un gradiente geotérmico, responsable de la generación de los magmas y de la existencia del volcanismo en la superficie. La fuente de este calor interno proviene principalmente del calor residual del proceso de formación del planeta y de la desintegración de los elementos radioactivos de su interior, que liberan y transmiten energía de tal modo que calientan los materiales de los que forman parte. Como ya se ha comentado, el gradiente geotérmico se reportó por primera vez por los trabajadores de las minas, ya que, a medida que aumentaban en la profundidad, percibieron cambios de temperatura y después esto se confirmó con los datos obtenidos en el sondeo de Kola. Además, este calor interno de la Tierra es visible en las manifestaciones geológicas, como los volcanes y geysers. Los científicos ya estimaron que la temperatura aumenta 1 grado cada 33 metros de profundidad, que se desciende, o lo que es lo mismo, aumenta 3 grados cada 100 metros aproximadamente. Pero los expertos vieron que este valor no podía ser constante hasta llegar al centro de la Tierra. Si este valor fuese constante, la temperatura a 1000 kilómetros de profundidad, por ejemplo, sería de más de 30.000 grados, y en estas profundidades todas las rocas deberían encontrarse fundidas, en estado líquido. Ahora bien, con el método sísmico se determinó que en este punto de profundidad el material se encuentra en estado sólido o semisólido, porque puede ser atravesado por las ondas S. Por lo tanto, se descartó que el aumento de temperaturas fuera constante en toda la Tierra y se limitó solo en su zona más superficial, en la zona de la corteza. Asimismo, se propuso que para las zonas más internas de la Tierra, la temperatura no puede aumentar de esta forma y se propuso que por cada 1000 metros la temperatura aumentara tan solo unos 0,5 grados y estimaron que la temperatura límite del interior de la Tierra debería encontrarse alrededor de los 5000 grados. Estudio de la densidad terrestre. La densidad de la Tierra fue calculada el año 1798 por Cavendish, aplicando las leyes de Newton y haciendo uso de una balanza de torsión
fabricada por el propio científico. Ahora bien, los científicos que midieron las densidades de las rocas que se encuentran en la superficie terrestre encontraron materiales con densidades cerca de 2,7 gramos centímetro cúbico. Comparándolo con el valor teórico promedio de la densidad de la Tierra de 5,4 gramos centímetro cúbico, los científicos se percataron de que el planeta no es homogéneo y que la única manera de explicar estas variaciones era determinando que la densidad del interior de la Tierra debería ser superior para compensar el exterior. Por esta razón, se estima que el centro de la Tierra debe ser muy denso y se calcula que éste se encuentra en torno a 10 o 12 gramos centímetro cúbico. A partir de estos conocimientos, el científico Witcher propuso que el material más denso dentro de los elementos comunes del universo era el hierro y que, por lo tanto, la Tierra podía poseer un núcleo precisamente de este metal. Métodos gravimétricos. El valor de la gravedad promedio de la Tierra, calculado por Newton, es de 9,8 metros segundo al cuadrado. Sin embargo, los científicos se han percatado de que según en la zona del planeta donde nos encontremos, este valor puede variar. Las causas de dichas variaciones se deben a la densidad de los materiales del subsuelo. De hecho, esto nos ha permitido deducir la existencia de dos tipos de corteza de diferente composición. La corteza oceánica, más densa, de 3 gramos centímetro cúbico, formada por basalto, y la corteza continental, menos densa, de 2,7 gramos centímetro cúbico, formada por granito. Como hemos dicho, las anomalías gravimétricas nos aportan información sobre los materiales del subsuelo y también nos pueden servir para localizar yacimientos minerales cuya densidad es diferente a las de las rocas que se encuentran a su alrededor. Por ejemplo, si las rocas del interior son muy densas, por ejemplo, minerales metálicos, el valor de la G será mayor del esperado. Por el contrario, para materiales poco densos, los valores de G obtenidos serán menores. Este método nos aporta una prueba más de que los materiales en la Tierra no se distribuyen uniformemente. De todas formas, nos aportan poca información sobre las capas más internas de la Tierra. Estudio de la presión. A medida que aumentamos la profundidad, la presión va a ser mayor, debido a todo el peso que se debe soportar de los materiales superiores. Ahora bien, esta presión elevada en el interior de la Tierra nos permite entender la razón por la cual la mayoría del material que se encuentra en su interior se encuentra en estado sólido, pues una gran presión hace que se aumente el punto de fusión y que por lo tanto se necesite mucha más temperatura para que un material pase de estado sólido a líquido. Hay diferentes materiales capaces de soportar grandes presiones, como el níquel y el hierro. Por eso se deduce que estos se encuentren en el centro de la Tierra. Estudio del magnetismo. Las brújulas funcionan por el magnetismo terrestre. Sin el magnetismo terrestre no nos podríamos orientar con las brújulas. Por esta razón, se cree que la Tierra funciona como un enorme imán con polos positivos y negativos, y para que éste funcione, los científicos opinan que debe existir una masa metálica líquida en constante movimiento por los procesos de rotación terrestre y las corrientes convectivas generadas por el calor interno de la Tierra, alrededor de una masa metálica sólida. Y estas dos masas corresponderán con la parte más interna de la Tierra, el núcleo. Del estudio de los métodos indirectos se extraen las siguientes conclusiones. La Tierra está constituida por distintas capas, las cuales quedan delimitadas por las discontinuidades. La composición de los meteoritos nos aporta información sobre la composición interna de la Tierra. Los estudios geotérmicos y de presión nos permiten conocer las condiciones de temperatura y presión a las que se encuentran los materiales de las distintas capas. El estudio de la densidad permite saber que la Tierra no presenta una composición homogénea y que la densidad en el núcleo es muy elevada.
Las anomalías gravimétricas permiten diferenciar una corteza continental de una corteza oceánica y el magnetismo terrestre solo se puede explicar si la Tierra presenta un centro constituido por una capa sólida, la cual se encuentra envuelta por una capa líquida.